Ok, vamos a hacer nuestra declaración. Póngase en pie, se la voy a poner ahí en pantalla. Por favor, levante su Biblia y diga conmigo: mi Biblia es palabra inspirada por Dios para ser luz y guía al que se encuentra perdido en oscuridad. Da fuerza al debilitado, es alegría a mi corazón, le brinda la dirección correcta a mis pasos para alcanzar mi destino. Es fuente de vida, de salvación, de fe, de milagros, de liberación, de sanidad, de prosperidad y de poder para mí y para los míos. Es alimento espiritual que fortalece mi ser. Hoy desato su poder en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mis negocios, sobre mi iglesia. Creo con todo mi corazón que es verdad lo que en ella está escrito, y si la obedezco, soy bendecido abundantemente y mi vida nunca más será la misma. ¿Puedes decir amén y darle un fuerte aplauso al Señor? Si vas a aplaudir, dale un fuerte aplauso, por favor. Es para Él se merece toda la gloria. Gracias, Señor. Abre tu Biblia en Habacuc 2:4 y vamos a ver la segunda parte de este versículo. Y es una porción bíblica que muchos de nosotros hemos oído, muchos de nosotros hemos pronunciado, hemos oído prédicas sobre esto, y la palabra dice así: mas el justo por su fe vivirá. Dilo conmigo: mas el justo por su fe vivirá. Ahora, quiero que entiendas algo sobre este contexto de vida que tenía el profeta. En primer lugar, el profeta estaba experimentando una crisis muy seria en este mundo donde él vivía, un sistema social que estaba hundido en maldad, en iniquidad, en destrucción y en violencia. Realmente era una sociedad muy parecida a la nuestra, y en medio de este clima, en medio de este contexto de vida, el profeta empieza a clamar a Dios, empieza a pedirle a Dios para que todo eso que ellos estaban viviendo fuera corregido por Dios. Pero cuando vemos la palabra nos damos cuenta de algo, y es que el profeta sí oró, pero Dios no había contestado. Y en Habacuc 1:2, y te lo pongo en pantalla, dice la palabra así: Señor, mira, el profeta le habla a Dios y le dice: Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada. Mira esto. Es un reproche de parte de este hombre. No haces nada por salvar a los que sufren. Es impresionante esto. Es impresionante este párrafo que encontramos en la Biblia, donde un hombre está hablándole a Dios, está reclamándole a Dios, está hablándole a Dios sobre algo que está sucediendo y no hay respuesta de Dios. Dos cosas podemos aprender del profeta. Si tú lees bien la Biblia y lees bien esta porción, te vas a dar cuenta de lo primero. Lo primero es que vemos un hombre de Dios que no entendía por qué Dios, siendo un Dios justo, permitía que hubiera injusticia en medio del pueblo. Y creo que muchos de nosotros hemos orado así. Hermano Edgar, yo he orado muchas veces y le he puesto al Señor todo lo que vemos hoy en la iglesia. Le he puesto todos esos profetas, esos maestros, esos pastores que enseñan herejías, esos pastores que en lugar de llevar al pueblo a la salvación lo están condenando más. Esa es mi oración. Yo le digo al Señor que se levante en medio de esta situación, que haga algo. Y número 2, vemos, según la impresión que deja esta lectura, es que este profeta ya llevaba tiempo orándole a Dios. Ya llevaba mucho tiempo, y esa falta de respuesta lo tenía perplejo, lo tenía frustrado y sobre todo desanimado. Hay 3 cosas que yo quiero que tú aprendas de nuestro enemigo, el diablo. 3 cosas que él utiliza para robar nuestras fuerzas y para sacar ventaja y provecho sobre nosotros. Y son las siguientes. La primera es el engaño. La segunda es la distracción. Y la tercera es el desánimo. Hoy quiero enfocarme en el desánimo y te voy a decir por qué.
porque esta era la herramienta que Satanás, o la estrategia que Satanás estaba utilizando para arrastrar al profeta Habacuc a un momento de desesperación y desánimo. El desánimo en nuestra vida suele ser ese asesino silencioso que viene a matar nuestra esperanza. El desánimo, ¿cuándo aparece el desánimo? El desánimo aparece cuando nosotros vemos empañado nuestro futuro. Aparece cuando nosotros vemos que nuestro porvenir se encuentra atrapado en un callejón sin salida. Viene cuando nosotros vemos que nuestro bienestar está en juego. Allí es cuando entra el desánimo en acción. Y vienen esos pensamientos negativos de frustración, pensamientos negativos de desaliento y de incapacidad en nosotros. Y esos pensamientos producen en nosotros sentimientos de desesperación y de inseguridad. La pregunta es, ¿quién de nosotros acá no ha perdido la esperanza en algún momento de su vida? ¿Quién de nosotros acá no se ha sentido desanimado? Te voy a decir algo. Desgraciadamente hoy estamos viviendo una época difícil, así como dice 2 de Timoteo 3:1 en adelante, nos enseña que estamos viviendo tiempos peligrosos. Entonces, en medio de este contexto social que nosotros estamos viviendo, es muy fácil que nosotros nos desanimemos y muy fácil que nosotros perdamos la esperanza. Estamos orando por un beneficio para nuestra nación, estamos orando por nuestras autoridades y cada día vemos que nuestras autoridades se corrompen más. Estamos orando porque no colapse nuestra sociedad, que los principios y valores se mantengan y vemos cómo estos se desploman delante de nuestros ojos. Vemos cómo hay una carencia de Dios en medio de nuestra sociedad. Y si estos tiempos peligrosos que estamos viviendo se te hacen poco, a esto añádele que día a día nuestras finanzas se hacen menos. Día a día el dinero ya no alcanza. No alcanza el dinero. Está establecido según una estadística que la gente está ganando 2,800 quetzales y el presupuesto para el guatemalteco son 5,000 quetzales. Hay una crisis económica. Es evidente la crisis económica que está azotando a las familias. Tú estás pidiendo un milagro para que Dios te provea y no pasa nada. Te desanimas y se desploma tu esperanza. Este azote financiero, económico, lo que ha venido a hacer es abrirle las puertas a la delincuencia. Se ha proliferado la delincuencia común y no digamos la organizada. Vivimos hoy en día en un clima donde reina la inseguridad y hay una pérdida galopante, como ya lo dije, de nuestros principios y valores. Y lo peor es de que ya no solo se aprecia en la sociedad, lo peor es de que hoy lo ves dentro de la iglesia misma. Hay ciertos sectores de la iglesia que están siendo invadidos, se está pudriendo por la corrupción que hay dentro de la iglesia, por la corrupción que tienen los pastores en sus corazones. Todas esas cosas han venido a golpearnos emocionalmente y nos golpean sin misericordia. Y por más fuertes que nosotros seamos como cristianos, el desánimo y la desesperanza a veces se adueñan de nuestros corazones. Déjame hacer unas preguntas. Quiero saber cuántos de los que estamos acá, y no es necesario que levantes la mano, pero solo quiero saberlo. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos estado clamando a Dios por una respuesta? Hemos estado orando a Dios por una respuesta y no hay respuesta alguna. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos dicho como el profeta, Señor, ¿hasta cuándo? Yo veo cómo, hermano, estos falsos profetas, estos falsos maestros, las multitudes los siguen. Yo digo, no se dan cuenta que están siendo engañados, que están siendo robados. Porque estas personas no se preocupan por el corazón de las ovejas, se preocupan solamente por el dinero que pueden obtener de ellas, por el beneficio, el bienestar, pero no velan porque la gente cambie. No velan, como dice Ezequiel, por enseñarles el camino recto, el camino de santidad. ¿Cuántos de nosotros en medio de las tribulaciones de la vida, cuando vemos que Dios no se pronuncia, nos desanimamos y se desploma nuestra esperanza? Quizá has preguntado en esos momentos oscuros,
Señor, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás, Dios? ¿Por qué no me respondes? Y quizás hasta has gritado, Dios mío, ayúdame, en tus oraciones. Y hasta el día de hoy no hay respuesta alguna. Ese silencio aparente de Dios nos mata. Ese silencio aparente de Dios nos sumerge en el desánimo y nos conduce a la desesperanza. Es normal, mira esto, es normal que en medio del sufrimiento el ser humano haga estas preguntas. Y estoy completamente seguro que muchos acá, si no todos, hemos expresado estas frases cuestionando la intervención de Dios a nuestro beneficio. La intervención de Dios en medio de nuestra sociedad. La intervención de Dios en medio de lo eclesiástico. Pero no hay respuesta. Pero te voy a enseñar algo. Ahí, precisamente ahí, en esos momentos cuando se confronta, mira, pues cara a cara, la verdad de Dios, lo que dice su palabra, con lo que estamos viendo, con las situaciones adversas que vivimos, es ahí, en ese momento, cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de a quién le vamos a creer. Es ahí en esos momentos de oscuridad, en esos desiertos, en medio de la aflicción, donde nosotros tenemos que pararnos y tenemos que decidir a quién le vamos a creer. Si vamos a creer a las circunstancias que estamos viendo, las circunstancias que nos rodean, si vamos a ver la aflicción que nos golpea la puerta día a día, o vamos a creer en Dios. Quiero que me pongas atención. Satanás está usando todos los medios, todas las tácticas, todas las estrategias posibles para arrastrar a la humanidad lejos del corazón de Dios. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué se ha acelerado ahora mucho? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Él sí lo sabe, tal vez tú estás como que si vieras en la playa, pero Satanás sabe que le queda poco tiempo. Así que él va a infiltrarse en medio de problemas familiares, en medio de enfermedades, presión económica, presión social, situaciones laborales, problemas emocionales, estrés, etcétera, etcétera. Y todo eso Él lo va a poner delante de nosotros para que nosotros no desanimemos y perdamos la esperanza. Que nosotros renunciemos a Dios, seamos apóstatas de la fe, le demos la espalda a Dios y ya no creamos en Él. Por eso me surge la pregunta, ¿en quién estás creyendo? ¿Estás creyendo tú más a las circunstancias que te amenazan o estás creyendo tú a la palabra de Dios? ¿Estás poniendo tus ojos en los recursos del mundo o estás poniendo tus ojos en los recursos de la palabra? ¿Estás teniendo hoy más fe a lo que el diablo dice que va a hacer de ti que a lo que Dios dice que puede hacer contigo? ¿Confías más en Dios o estás confiando en lo que ves y lo que sientes? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Estaremos viviendo realmente, estaremos caminando por fe o por vista? La palabra del Señor en 2 Corintios 5:7 dice que andemos por fe y no por vista. Pero ¿te has dado cuenta que nuestra fe es lo primero que muere cuando nosotros somos abordados por la desesperanza, cuando la desesperanza nos ataca? ¿Te has dado cuenta, y no me dejarás mentir, que cuando nosotros nos vemos rodeados de problemas, tendemos a olvidar rápidamente las promesas de Dios y tendemos a olvidar lo que Dios ha manifestado en nuestras vidas? Tal vez Dios hizo un milagro sorprendente en tu vida, te sanó de un cáncer, te sanó de una enfermedad de riñones, te sanó o te libró de los adversarios, te sacó de la cárcel, como en mi caso. Y cuando nosotros nos vemos envueltos en problemas, nos vemos atrapados en situaciones difíciles, se nos olvida lo que Él hizo. Se nos olvida. Mija, ¿a ti el Señor te habló que ibas a tener con tu esposo un bebé o no? Tienen ese milagro, lo cargan, les llora, les hace cariño, les hace risas. Ahí lo tienen, mija. Esa es la promesa de Dios, pero cuando estamos sumergidos en situaciones difíciles se nos olvida lo que Dios hizo. Se nos olvida que Dios hizo lo que nadie podía hacer. Y por eso hoy sentí importante que nos enfocáramos en Habacuc 2:4, y no porque fuera a hablar de la vida del profeta, sino porque me gusta
esta expresión que dice, mas el justo por la fe vivirá, porque esta expresión nos enseña un principio importante en el desarrollo de la vida del cristiano, y es la fe. La palabra del Señor, yo sé que todos lo saben, pero déjame ponértelo, te lo voy a poner en PDT y Reina Valera. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira lo que dice en PDT. Ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos. Es creer en algo que no vemos. Y mira lo que dice el 6. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Ahora, como puedes darte cuenta en estos versículos, la fe es el núcleo de la vida del cristiano. La fe en nuestra vida es importante y nosotros debemos de regir nuestra vida por la fe. Y por si no sabías, y ahí lo puedes ver claramente, la fe es confiar en Dios. Eso es fe. Es confiar en lo que Dios dice, es confiar que Dios es capaz, es confiar que Él puede, es confiar que Él tiene los recursos para nuestra vida. Entonces dice la Biblia en el 6 que si nosotros queremos tener una relación correcta con Dios, esta está basada en la confianza en Él. Esta está basada en creer en Él. Cuando hablo de confianza en Dios, déjame enseñarte algo. Es que quizá tú estás hoy en medio de una situación difícil. Estás en medio de un proceso que no entiendes. Quizá hoy estás atravesando un momento duro en tu vida. Y tal vez has estado dándole vueltas y vueltas al asunto, quebrándote la cabeza, tratando de entender cuál es el plan de Dios. Pero por más que te esfuerzas, no lo llegas a entender. Pero aún, mira, esto es la confianza, pero aún que tú no entiendes, tú sigues aferrado con uñas y dientes de que Dios no te va a dejar. Sigues aferrado con uñas y dientes de que Dios no te va a abandonar. Sigues aferrado con uñas y dientes de que Dios no va a fallar. Sigues aferrado con uñas y dientes que eres hijo y que Dios va a intervenir por ti y que Dios va a hacer algo especial para ti. Cuando tú tienes fe y confianza, entonces los problemas no logran que tú tengas una visión distorsionada, una visión negativa sobre la soberanía de Dios. Y esto es importante cuando hablamos de la confianza en Dios, porque aunque tú no entiendas sus planes, aunque tal vez tu panorama esté oscuro y no veas que Dios esté obrando, aunque tal vez tú no lo sientas, sabes que Él es fiel y Él nunca dejará de ser fiel. Cuando tú lees la Biblia, la Escritura nos proyecta y nos enseña la vida de hombres de Dios que experimentaron esa fidelidad. Abraham experimentó esa fidelidad de Dios. José experimentó la fidelidad de Dios. Moisés, Josué, David, el apóstol Pablo y otros hombres en la Biblia experimentaron la fidelidad de Dios. Y mira lo que dice el Salmo 9:10, dice que los que conocen al Señor confíen en Él, porque Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. ¡Wow! Esto es un bombazo. Esto me anima, esto me levanta el ánimo, esto me llena el corazón. Y esto es interesante porque dice los que lo conocen. No es cualquier persona. Tú no puedes confiar en Dios si no lo conoces. Y el cuestionamiento es, si hoy tengo desconfianza, si hoy estoy desanimado y frustrado, la pregunta es si realmente tú conoces a Dios. Tal vez tú conoces un Dios bíblico, pero no has experimentado la presencia de un Dios vivo. ¿Conoces a Dios? Porque si conoces a Dios, la Biblia te anima y te dice, hey papito, tú que conoces al Padre, conoces al Hijo y conoces al Espíritu Santo, sigue confiando en Él. Que las situaciones no te boten. Sigue aferrándote a su palabra, porque Dios nunca te va a abandonar. Wow. Si tú confías en Dios, si tú lo conoces y confías en Él, entonces puedes tener paz en medio de la tormenta. Vas a descansar en medio de las dificultades.
Aunque estés pasando por valle de sombra y de muerte, tú vas a estar confiado de que Él no te va a dejar, que Él no te va a abandonar, que Él está contigo, que Él es por ti y que Él está haciendo algo a tu favor. Por eso te pido en esta mañana que no importa las circunstancias que tú estés viviendo, aumenta tu confianza en Dios. No dejes de confiar en la soberanía de Dios. Confía no importando lo que estés viviendo, no importando lo que venga a tu vida. Tienes que confiar que Él tiene el control y que Él tiene fríamente calculado todo lo que sucede, que nada se le escapa, nada se escapa de su ojo y que todo está bajo control. Hebreos 10:15 dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Perder la confianza es lo peor que nos puede pasar a nosotros los cristianos. Tal vez tú vienes a la iglesia, y he visto mucha gente que viene a la iglesia, pero viene sin esperanza. Viene porque ya se acostumbró, es mecánico. Están viviendo una religión. Pero hay gente que viene acá, se sienta acá y que no tiene esperanza en Dios, no tiene confianza en Dios. Y eso es lo peor que nos puede suceder como cristianos. Porque cuando tú no tienes esperanza en Dios, tú estás poniendo tus ojos en las circunstancias, en las voces, en los medios de comunicación, en todo lo que te rodea. Y entonces es difícil que puedas mantenerte animado. Es difícil que no pierdas la esperanza. Si tú estás poniendo tus oídos en las mentiras del diablo, seguro tu fe se va a derrumbar en algún momento. Estaba leyendo una historia, una noticia que ya es vieja. Es una noticia que se dio el 27 de enero del 2009 y se dio en un suburbio de los Estados Unidos, en California. Y Ervin es el hombre que ves ahí, Antonio Lupo. Él tenía 40 años de edad. Y él, la noticia que estaba leyendo me conmocionó tanto, porque dice que llegó a su casa, mató a su esposa y asesinó a sus 5 hijos después de haber sido despedido de su empleo. Y cuando terminó de matarlos, él se suicidó. Según los comentarios de los noticieros, de las autoridades, dicen de que él fue movido a suicidarse y a matar a su familia porque él tenía una mala situación financiera, una mala situación económica, y esta lo arrastró. Él estaba ahogado en deudas. Eso me dolió tanto. ¿Y sabes por qué? Porque cuando leía la nota pensaba que la vida de esta familia pudo haber sido otra si el padre y la madre hubieran tenido una formación bíblica, si el padre y la madre hubieran tenido una fuerza espiritual, si el padre y la madre hubieran tenido su confianza en Dios. Si ellos hubieran tenido su confianza en Dios, te puedo asegurar que nuestro Padre Celestial, así como con nosotros, les hubiera dado una salida, les hubiera dado un plan para poder salir de esa crisis financiera. ¿Acaso no dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana? ¿Acaso no dice que Dios es fiel, que no nos va a dejar, que no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que cada uno de nosotros puede resistir? ¿Acaso no dice que Dios también, así como nos da la tentación, viene la tentación en nuestra vida, también juntamente con eso nos dará la salida? No importa la situación que estemos viviendo, si confiamos en el Señor nos va a brindar una puerta para poder huir, para poder salir de esas dificultades. Pero si no tienes esperanza, ahí con esta familia tienes un caso de lo que sucede. Es terrible perder la esperanza. ¿Cuántos cristianos hoy están trasegando drogas porque perdieron la confianza? ¿Cuántos cristianos que eran cristianos hoy están con trata de personas? ¿Cuántas personas están llevando dinero? Están envueltas en lavado de dinero porque les faltó confianza. ¿Cuántos hoy son secuestradores? ¿Cuántos hoy están robando? ¿Cuántas personas hoy están haciendo el mal? Porque su confianza en Dios se resquebrajó. Cuando yo leía la vida de esta familia dije, pudo haber sido otra
Pero la escasez de esos principios bíblicos, la escasez de esos valores en su vida permitió que su mente fuera tan presionada que como una olla de presión estalló. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dios espera que sus hijos y sus siervos tengamos dependencia total en Él. No solo en los momentos de bonanza, no solo en los momentos de paz, en los momentos de alegría, no solo en los momentos en los que todo marcha bien, sino que más aún en esos momentos de desierto, de prueba, de dificultad, de dolor, de tristeza, de lágrimas. En esos momentos oscuros de nuestra vida, porque en esos momentos de dificultad es cuando Dios evalúa nuestro corazón y mira si en nuestro corazón hay confianza en su fidelidad. Por eso cuando tú le echas un ojo a Deuteronomio 8:2, tú te das cuenta que dice la palabra que el Señor había llevado al pueblo de Israel en el desierto por 40 años para saber, fueron probados, fueron afligidos, para saber qué había en sus corazones, si habían de guardar o no sus mandamientos. Esos momentos difíciles que estamos viviendo o que estás viviendo o vas a vivir, esos momentos difíciles son simplemente para probar en nuestro corazón si creemos en Dios, si creemos en su fidelidad, si creemos en su palabra. Debemos de confiar en Dios. Te voy a decir por qué. Porque Él es el único que puede hacer algo bueno de cualquier situación. Él es el único que puede resolver los desastres de nuestra vida. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él es el único que puede dar sentido a lo que no entiendes. Él es el único que puede poner fin al dolor en nuestra vida. Él es el único que puede dar respuestas cuando hay muchas preguntas. Él es el único que puede calmar el miedo en nosotros y la angustia. Él es el único que comprende aún lo que hay en tu corazón cuando tú no lo dices. Mira lo que dice la palabra, ya estoy terminando con esto. Dice la palabra del Señor así: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y me oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mira lo que dice el 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Es probable que en este momento tú te encuentres en una situación desesperante. Es probable que tú tengas situaciones dificultosas con tu esposo. Estás orándole porque tu esposo cambie y tu esposo no quiere cambiar y es necio. Estás orando porque tu esposo deje la bebida. Estás orando porque tu esposo deje esa vida de adulterio. Quizá tú también tienes problemas con tu esposa. Tienes problemas con tus hijos. Como también puedes tener un problema financiero o laboral. Quizá has estado necesitado de respuestas, de tomar una decisión y no hayas que hacer. Quizá estás cansado de estar luchando, has intentado hacer todo, has hecho oraciones, has ofrendado, has diezmado, asistes a la iglesia, alabas al Señor, sirves a Dios, pero nada de lo que has hecho hasta este momento te ha ayudado a salir del pozo de la desesperación en el cual estás. Pareciera que cada vez nos hundimos más. Pero aún así te voy a decir algo: no dejes de confiar en Dios, porque la gloria de Dios siempre se revela después de condiciones aparentemente de derrota y de desesperanza. Anímate, iglesia. Te animo a que no sigas viendo las circunstancias con tus ojos naturales. Velos con tus ojos espirituales. Pídele a Dios que te dé su óptica. Y en medio de esa oscuridad vas a poder ver al fondo el maravilloso propósito de Dios para tu vida. Hoy necesitas tener fe, necesitas tener confianza en Dios. Así que abrázate a la Escritura, abrázate a la promesa de que Dios es fiel, a la promesa de que Dios no te va a abandonar, a la promesa de que Dios escucha al justo, a la promesa de que Dios no abandona. Empieza a caminar por fe y no por vista. Empieza a confiar con todo tu corazón en Dios, iglesia. La fe
Y ese es un principio que te regalo para terminar. La fe no va a evitar problemas. La fe no va a evitar pérdidas, pero la fe nos va a levantar cuando caemos y la fe nos va a sostener en medio de nuestra debilidad. Ponte de pie.